Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo dedicado a las nuevas herramientas de retopología que han lanzado recientemente para 3ds Studio Max 2021. Ya hice hace unos meses un vídeo sobre Quad Remesher. Quad Remesher era un plugin externo que teníamos que comprar para poder hacer retopología a base de quads dentro de 3ds Studio Max de forma automatizada. En este vídeo os mostraba cómo estas técnicas pueden ayudarnos enormemente a la hora de modelar y sobre todo a la hora de preparar cierto tipo de geometrías o de convertir geometrías en Editable Poly. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es hacer algo similar, un ejemplo práctico donde vamos a tomar esta silla que está construida a partir de superficies NURBS y utilizando las nuevas herramientas de retopología la vamos a convertir en una superficie generada a base de quads, intentando aprovecharnos de las técnicas automáticas para que este proceso nos consuma el menor tiempo posible. Siempre que hacemos este tipo de operaciones tenemos que diferenciar, en mi opinión, tres fases en el proceso de modelado. Por un lado tenemos la preparación de nuestra geometría original. Por ejemplo, en este caso tenemos una silla que tiene diferentes piezas. Estas piezas son superficies NURBS y por lo tanto, al haber sido construido a base de NURBS, cuando convirtamos esto en Editable Poly vamos a tener una geometría, digamos, difícil de trabajar con ella. Luego, una primera etapa del proceso debe de ser la preparación de esa geometría para que el algoritmo de retopología lo tenga más fácil. Posteriormente haremos la retopología y en la última fase, la tercera parte del proceso, añadiremos modificadores como por ejemplo chamfer o como por ejemplo pues un bend o como por ejemplo un FFdebox. Y de esta manera, en estos tres procesos, podremos completar nuestro modelo. Para lo que es la preparación del modelo, nos han añadido algunas herramientas y nos han rediseñado herramientas que teníamos antes. Vamos a usar normalmente para esta prefase Pro Optimizer, en caso de que tengamos una geometría de base de una alta carga poligonal y esto sea demasiado para gestionarlo, podemos utilizar Pro Optimizer para reducir la carga poligonal del modelo original. Tenemos también la herramienta de Subdivide, que nos permite retriangular nuestra geometría basándonos en diferentes algoritmos que veremos ahora a continuación. Lo que han hecho es que han añadido nuevos algoritmos y han mejorado los existentes para que este sistema de Subdivide funcione un poco mejor que antes. Han añadido un nuevo modificador que se llama Mesh Cleaner, que nos permite identificar errores en nuestros modelos y solucionarlos automáticamente con el clic de un botón. Algo muy práctico que nos permite también acelerar este proceso. Y por último nos han añadido la herramienta de retopología automatizada que incluye varios algoritmos que nos permiten generar la geometría a base de quads partiendo de cualquier tipo de geometría y esto es extremadamente potente. Para que podamos ver un ejemplo rápido antes de que nos pongamos a trabajar con esta silla, vamos a hacer una cosa como por ejemplo coger varias esferas, ¿no? Y vamos a intentar demostrar simplemente la potencia de este nuevo sistema de retopología haciendo algo tan sencillo como esto. Vamos a coger aquí unas esferitas y las vamos a poner todas juntas. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar booleanas. Ya sabéis que las booleanas tienen mala fama en nuestra profesión. Tradicionalmente siempre se han considerado como conflictivas, cosas que no hay que hacer. Y lo que nosotros vamos a intentar pues es utilizarlas en cualquier caso para poder ejemplificar cómo la herramienta de retopología funciona de hecho muy bien. Cuando tenemos una geometría como esta, construida a base de booleanas, tenemos la ventaja de que hemos podido hacerla muy deprisa y por lo tanto las booleanas pueden ser útiles para generar geometrías muy complejas de forma muy rápida. Sin embargo, los que ya tenéis experiencia en modelado sabréis que este tipo de geometría resultante no es nada deseable, tiene incontables problemas en producción, especialmente cuando queremos generar coordenadas de mapeado, cuando queremos aplicarle por ejemplo un Turbo Smooth, vamos a empezar a tener problemas bastante graves en nuestro modelo. Esto no significa que no podamos usar las booleanas como punto de partida, son una herramienta potente y que podemos utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente añadirle nuestra herramienta de retopología automática.
La herramienta de retopología automática la podemos dividir en varios apartados. Primero tenemos que elegir el tipo de algoritmo que vamos a utilizar para hacer la retopología. Reform es un algoritmo que ha creado Autodesk y que es el que vamos a utilizar cuando estemos buscando una buena calidad en nuestra retopología. Tenemos Quadriflow, es un algoritmo open source que han desarrollado de forma independiente, no es propietario de Autodesk, tiene menos opciones y, en mi opinión, produce peores resultados. Y luego tenemos Instant Mesh, como su propio nombre indica, este algoritmo está diseñado para proporcionar resultados muy rápidos, pero también de mala calidad. Luego, en mi opinión, nos quedaremos siempre que sea posible con Reform. Tened en cuenta que cuando estamos trabajando con geometría compleja, este proceso puede ser lento. Y este proceso achaca de los mismos problemas que teníamos con Quadrimeasure. Si ponemos, por ejemplo, una cantidad muy alta de polígonos para intentar crear la topología de una geometría como esta, que tiene aquí zonas rectas, puede que tengamos un problema. Luego, el objetivo normalmente es intentar crear geometrías con poca cantidad de polígonos. Luego tenemos dos botones muy básicos que son muy importantes. Compute es el botón que nos va a permitir hacer los cálculos para que esto se transforme en una nueva topología. Le vamos a dar para que podáis ver que es extremadamente rápido. Si le damos a Reset, volvemos a nuestro modelo original y podemos quizás tomar decisiones sobre, pues ahora quiero un poco más de carga poligonal, un poco menos de carga poligonal, etc. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que esto lo está haciendo de forma automática y podréis pensar, bueno, pues si yo lo hubiera modelado lo hubiera hecho distinto. Y no os falta razón, no es lo mismo hacerlo a mano que hacerlo de forma automática. Pero es, la verdad, sorprendente lo rápido que podemos obtener resultados con este sistema y la calidad de los mismos es muy buena. Algunas de las opciones importantes que tenemos aquí en el algoritmo que vamos a usar todo el rato, que es el de Reform, son estas que tenemos aquí. Quad Tolerance es el porcentaje que le vamos a permitir al software que se desvíe del target que nosotros le hemos puesto, un 10% por arriba o por abajo. Luego tenemos Subdivision Factor. Podemos hacer un remeasure para que luego le podamos aplicar unas subdivisiones de Turbo Smooth, por ejemplo, o podemos hacerlo simplemente como si esta fuera nuestra geometría final. Regularize es lo que nos permite definir, digamos, la regularidad de nuestra geometría. Si le ponemos 0,5, el software va a tener cierto margen para crear mayor o menor densidad. Si le ponemos 1, vamos a hacer que nuestros polígonos sean pues, más homogéneos. Normalmente es una opción bastante deseable. Anisotropía es lo que le permite al software decidir cuándo nuestros polígonos pueden o no ser rectangulares en lugar de cuadrados. Yo creo que es interesante que tengamos cierto grado de anisotropía porque todo hecho a base de quads perfectos es difícil que podamos conseguir cualquier tipo de geometría. Y adaptabilidad tiene más que ver con cuánta densidad vamos a tener en zonas de mayor o menor curvatura. Normalmente los valores por defecto funcionan bastante bien. Si queréis una geometría un poquito más homogénea podéis poner esto en 1 y esto es todo lo que hay que hacer. Los siguientes parámetros que podemos controlar dentro de este algoritmo de retopología es dónde va a detectar el software que hay un borde duro. Podemos decirle que lo detecte automáticamente utilizando, por ejemplo, los grupos de suavizado. Suele ser muy interesante y en un caso como las booleanas funciona perfectamente porque si os fijáis, los grupos de suavizado ya están definiendo los cortes duros donde en el modelo final yo quiero realmente un corte duro. Luego en este caso esto me funciona perfectamente, pero también podríamos hacerlo por Material IDs, por UV Channels, por bordes de booleana, que también podría sernos útil aquí. Podemos por normales especificadas o podemos seleccionar incluso los loops que nosotros queremos que queden perfectamente definidos o duros y también podemos hacerlo por ángulo. Como veis, un montón de opciones. En este caso, la verdad es que la que más me interesa es la que viene por defecto y como veis, simplemente le damos aquí a Compute y ya tenemos nuestro modelo generado perfectamente. Y como os digo, esto nos vale muy bien para generar una geometría base y lo que podemos hacer posteriormente, por ejemplo, es utilizar un Edit Poly y ahora podríamos venir aquí y rematar este modelo introduciendo, por ejemplo, un chamfer o algo similar. Bueno, esto es básicamente la idea de lo que vamos a hacer todo el rato utilizando este algoritmo de subdivisión. Le podemos meter luego un Turbo Smooth.
y muy deprisa hemos hecho una geometría que si la hubiéramos tenido que hacer a mano nos hubiera tomado muchísimo tiempo. No es perfecto, lo sé, hay algunos loops que quizás si los hubiéramos diseñado a mano serían diferentes, pero pensad en la cantidad de tiempo que nos hemos ahorrado haciéndolo de esta manera. Vamos a utilizar este modelo como práctica para que podáis entender el proceso de trabajo de esta herramienta de retopología. Hay algunas piezas aquí que son bastante complejas, ¿no? Que si las tuviéramos que modelar a mano nos llevarían un rato, incluso aún teniendo como referencia estas que tenemos aquí, y que pueden ser un gran ejemplo, un gran ejercicio para nuestra retopología automática. Bueno, vamos a utilizar esta, por ejemplo, como punto de partida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sin importar de dónde venga el modelo y cómo esté construido, en un software de 3D solo tenemos triángulos. No importa si estamos trabajando con NURBS, con polígonos, editable poly, editable mesh. Digamos que el ingrediente mínimo de representación gráfica en un programa de 3D es un triángulo. Y aunque aquí no los estamos visualizando, estos triángulos están en nuestra geometría. Las NURBS, si las transformamos en editable poly, por ejemplo, van a convertirse en un conjunto de triángulos. Luego, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la triangulación de este objeto es o no interesante para nuestra herramienta de retopología, si va a ser correcta para nuestra herramienta de retopología. Lo que podemos hacer es simplemente hacer pruebas para que podamos entender las diferencias. Bueno, lo primero que vamos a hacer como fase 1 es comprobar que el modelo esté adecuadamente modelado o que esté preparado para la fase de retopología. Lo primero que a mí me gusta siempre hacer es seleccionar todos los bordes para comprobar si hay o no hay bordes en mi modelo, porque si no hago esto y aplico directamente la retopología automática, vamos a hacerlo con los parámetros por defecto, pues evidentemente vamos a tener problemas. Donde hay cortes en la geometría, vamos a tener cortes en nuestra retopología. Como veis aquí, esto no nos sirve para nada. Luego lo primero es unir estas piezas, estas superficies, para que conformen una sola geometría. Yo lo voy a hacer seleccionando bordes, con control clic seleccionamos los polígonos de esos bordes y ahora con un umbral de tolerancia extremadamente bajo para evitar soldar vértices indeseados, vamos a asegurarnos de que queda todo perfectamente soldado. Ya no tenemos ningún borde y por lo tanto la pieza ya está preparada para la siguiente fase del proceso, que sería la retopología. Bueno, vamos a comprobar que no haya errores con nuestro Mesh Cleaner. No aparece ningún error que haya detectado el software. Y ahora podemos aplicarle la retopología automática. Le damos aquí a Compute y el software va a hacer una retopología que honestamente está muy bien. Repito, no es perfecto. Si lo hiciéramos manualmente, probablemente podríamos conseguir mejores resultados, pero está extremadamente bien. Y el objetivo, ya os dije, suele ser no abusar de la cantidad de polígonos porque si no podemos obtener resultados un poco misteriosos. Así que lo que vamos a hacer es intentar trabajar, pues no sé, vamos a probar aquí de repente con 2000 polígonos. A ver si es suficiente, ¿no? Vamos a ver aquí. 2000 polígonos y vamos a recalcularlo. Quizás todavía puede que sean incluso muchos. Vamos a probar con 1000, recalculamos y ya con 1000 quizás nos hemos quedado un poquito cortos. Así que bueno, tal vez 1500. Esto es cuestión de ir haciendo pruebas. Como se trata de un modelo sencillo, nos podemos permitir hacer estas pruebas. Lo importante es que nos aseguremos de que se mantiene la curvatura original de nuestro modelo. Bueno, en algunas zonas hace cosas un poco misteriosas, pero honestamente esto no es muy importante porque lo que hemos hecho es cambiar velocidad de proceso por, sí, una topología que no es perfecta. Y que bueno, ahora podríamos intentar solucionar a posteriori. Pero de momento la verdad es que a mí me parece que el resultado está extremadamente bien. Sin embargo, si no nos convence, podemos intentar solucionarlo de otra manera. En la fase de preparación, lo que podemos intentar es utilizar el algoritmo de subdivisión que ha sido mejorado en esta versión de Max para preparar nuestro modelo para que luego la herramienta de retopología lo tenga, digamos, un poco más fácil. Hay uno en concreto que es el sistema adaptativo, que a mí personalmente me parece que funciona bastante bien. Vamos a marcarle esta opción para intentar mantener nuestros bordes duros. Aquí habría que ir haciendo algunas pruebas. Quizá podemos utilizar este otro algoritmo que también da muy buenos resultados. Nos intenta mantener toda la curvatura de nuestro modelo, añadiendo más triangulación allí donde haya más curvatura.
Y yo creo que este en concreto puede ser una muy buena solución. Y ahora, después del subdivide, podemos volver a comprobar si hay errores, vemos que no los hay, y podemos iniciar nuestro proceso de retopología automatizado. Le damos aquí a Compute. El resultado va a ser muy similar, pero a veces, cambiando la triangulación base de nuestro modelo, obtenemos mejores resultados. Bueno, es lo que tendremos que probar. En este caso es un resultado muy similar. Vamos a intentar reducir la carga poligonal, a ver si aquí en este caso obtenemos mejores resultados y quizás vamos a intentar que sea una topología un poco más regular, que no haya tanta diferencia entre unas zonas y otras. Y como veis, esta retopología que obtenemos ahora mismo a mí me parece que está muy bien. Recordad nuevamente, no es perfecta, pero la hemos hecho con un clic de un ratón. Esto siempre son cosas que tenemos que tener en cuenta. Perfecto, ya tenemos aquí una retopología que en mi opinión está más que bien. La siguiente parte del proceso sería el refinado de este modelo. Para hacer este refinado, por ejemplo, podemos añadir un evitable poly y podemos, por ejemplo, esta parte de aquí, que es la que quizás no me termina de convencer, lo que podemos hacer es aplicarle un relax para intentar poner esto en unas posiciones un poquito más naturales. Simplemente la parte interna, que es la que normalmente nos interesa, vamos a llevarla un poco más hacia el centro, tal vez una cosa así, puede estar bien. Incluso quizás podríamos añadir un loop externo o ahora simplemente podemos meter aquí un pequeño chamfer muy sutil para asegurarnos de que cuando apliquemos una iteración de TurboSmooth eso queda perfectamente definido. Y fijaros qué deprisa hemos transformado una geometría compleja, esta es una geometría bastante complicada, de NURBS, en este caso completamente intratables dentro del software, a malla poligonal a base de quads, perfectamente lista para generar coordenadas de mapeado, etc. Vamos a hacer alguna otra pieza para que se entienda bien el ejemplo. Es el mismo procedimiento, pero aquí quizás se nos presentan otras dificultades y es importante que veamos cómo funciona. Esta pieza es bastante compleja y tiene, pues no sé, una serie de superficies NURBS bastante conflictivas que probablemente no van a ser fáciles de resolver para el software. Vamos a ver cómo podríamos afrontar este reto. Lo primero, vamos a convertirlo en editable poly para poder visualizar la triangulación, para nada más. Y vamos a usar este editable poly para solucionar algunos de los problemas que ya sabemos que nos va a dar el modelo si no los arreglamos, como son, por ejemplo, esos bordes que tenemos en la geometría. Vamos a soldarlos, nos aseguramos de que no queda ninguno de ellos, y si queda alguno de ellos, como aquí, por ejemplo, aquí probablemente por el sombreado, vamos a verlo, pero sí, aquí hay un pequeño error. Estas son cosas que nos van a ocurrir. A veces pues el modelo, al transformarlo en editable poly, viene de superficies NURBS y no podemos hacerlo perfecto. Bueno, no pasa nada, aquí venimos y lo solucionamos rápidamente. Bueno, ya tenemos nuestra geometría convertida en triángulos básicos y podríamos intentar directamente, a partir de esta topología tan extraña, hacer nuestra retopología. Antes siempre comprobaremos con nuestro Mesh Cleaner si hay problemas. El software detecta 3 problemas que podemos simplemente reparar automáticamente. Cuando ya trabajamos con piezas más complejas es habitual que al transformar esto en editable poly aparezca algún problema, algún degenerated edges o algo similar. Los arreglamos y esto debería de solucionar cualquier problema. Y ahora ya por lo tanto podríamos pasar a la siguiente fase. Vamos a irnos aquí a la retopología y vamos a trabajar, no sé, vamos a ver tal vez 1000 polígonos. Siempre os digo que es importante encontrar este número, esta cantidad de polígonos, porque es lo que realmente más nos va a importar a la hora de crear nuestra pieza. Es lo que va a permitirnos no tener zonas extrañas o conseguir suficiente detalle en otras zonas. Fijaros que con 1000 polígonos la topología general me parece que está bastante bien. Hay algunos ajustes que podríamos hacer manualmente, como por ejemplo aquí abajo, ¿no? Y aquí arriba. Aquí abajo sobre todo veo un montón de problemas. Pero pensad que esto puede ser un punto de partida excelente para que yo ahora con editable poly pues venga a añadir nuevos cortes y a definir la pieza. Me he ahorrado probablemente pues media hora de trabajo al hacerlo de forma automatizada. Sin embargo, si no me gusta este resultado, lo que puedo hacer es empezar a manipular las 3 opciones que vimos que teníamos aquí. Una de ellas es la adaptabilidad. Vamos a ver qué pasa si subimos este parámetro. Si lo subimos, lo que vamos a ver es que probablemente vamos a tener
mayores cantidades de polígonos en unas zonas que en otras. Quizás necesitamos un poquito más de carga poligonal para que sea visible el efecto. Vamos a darle aquí 1500 o 2000. Vamos a reiniciar este proceso y lo vamos a volver a computar. Y bueno, no somos capaces con este parámetro solamente de solucionar el problema. Podríamos intentar incrementar la anisotropía, aunque normalmente a mí no me gusta porque suele generar polígonos demasiado estirados. Pero si os fijáis, esto ya sí resuelve el problema que teníamos en la parte de abajo porque permite crear estos polígonos que son rectángulos muy finos. Luego, en este caso en particular, esta anisotropía podría ser una solución. Sin embargo, en las otras partes del modelo ha creado una topología un poquito extraña, ¿no? Luego podemos jugar con ello, quizá pues podemos empezar a ver aquí qué pasa si ponemos 0,6, por ejemplo, y vamos probando hasta que encontremos un punto importante o suficientemente bueno para nosotros. Pero esta zona, por lo que parece, le está costando bastante al software. También podemos intentar incrementar la regularidad para intentar forzar que haya ahí una cantidad mayor de polígonos, pero como veis, la única manera de solucionarlo en este caso en particular es subiendo la anisotropía, y eso conlleva, en mi opinión, una topología un poquito más fea en nuestro modelo. Así que, ¿qué podríamos hacer si con esto no somos capaces, digamos, de crear una buena topología? Bueno, hemos visto una posibilidad en la pieza anterior, que es, oye, quizás el problema que tenemos aquí viene de la triangulación original, que es un poquito rara, ¿no? Es una triangulación un poquito complicada. Bueno, pues quizás lo que podemos hacer es utilizar un subdivide para crear una nueva triangulación en nuestro modelo. Y vamos a utilizar este sistema, por ejemplo, adaptativo. Vamos a probar con este, luego probamos con otros. Este tal vez nos da buenos resultados. Y veis, hemos eliminado esas zonas de ahí abajo que no se veían muy bien. Vamos a comprobar que no haya problemas técnicos, parece que no los hay. Y ahora vamos a repetir el proceso de retopología para intentar conseguir mejores resultados. Vamos a ver si lo conseguimos. Y bueno, la parte de atrás ha funcionado más o menos bien, pero seguimos teniendo aquí algunas zonas muy peliagudas, ¿no? Bueno, pues tal vez tenemos que venir aquí a nuestro modelo base y yo siento que esto es lo que quizás le está dando problemas al software, ¿no? Esta zona complicada que tenemos aquí. Bueno, pues quizás me puedo tomar la libertad de eliminar algunos de estos polígonos, ¿no? Aquí parecía que había un vértice también suelto, y tal vez con esto que estoy haciendo, tal vez se lo pongo un poquito más fácil al software para que ahora el proceso de retopología funcione un poco mejor. Como veis, no es un proceso directo, a veces hay que volver atrás, hacer algunos ajustes. Ahora yo creo que ya tenemos un mucho mejor resultado. Nuevamente, esta zona probablemente se puede mejorar, pero esto ya nos funciona perfectamente. Se puede mapear sin problemas, podemos crear unas coordenadas de mapeado muy decentes, los loops son bastante respetables y hemos en minutos hecho una pieza que nos hubiera tomado probablemente mucho más tiempo si la hubiéramos tenido que hacer a mano. Como veis, el proceso sería exactamente igual. Hay algunas piezas quizá más difíciles, como esta que tenemos aquí, que podemos usarla para cerrar ya este vídeo. Vamos a ver qué podría pasarnos en una pieza que ya tiene zonas más rectas, más complejas, etc. Pero el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Vamos a repetir el mismo proceso de antes. Tenemos aquí nuestra pieza, así que editable poly. Vamos a comprobar que no tengamos bordes. Soldamos estos vértices rápidamente. Esta pieza es una pieza que probablemente nos va a dar problemillas. Es muy compleja y además su topología probablemente no va a ser la mejor del mundo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo podemos solucionar algunos de los problemas. Mesh Cleaner para comprobar que no haya problemas, y si los hay, le pedimos al software que los solucione, y ahora directamente vamos a intentarlo así, tal cual, con la herramienta de retopología, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué resultados nos da el software de forma directa. Fijaros que es muy rápido. Esto no está todavía del todo bien, pero está muy cerca de estar bien. Así que lo que podemos hacer aquí es decir, bueno, ¿por qué ha podido fallar esto? Quizás son pocos polígonos, quizás esta topología de aquí abajo le está costando al software, le está dando problemas. Bueno, ya sabéis que una de las soluciones sería subdivide, pero a mí se me ocurre que también aquí quizás podemos intentar manualmente nosotros
obligar al software a que le dé un poco más de importancia a algunas zonas. Vamos a crear aquí un par de cortes en esta parte de aquí. Manualmente, muy rápido, muy, digamos, sucio todo este proceso, pero el único objetivo que tenemos aquí es intentar que la retopología automática funcione. Recordaros que aquí no estamos pensando nada más que en eso, en una manera rápida de que nuestra retopología automática pueda obtener mejores resultados. Vamos a conectar también por aquí. Vamos a darle un poquito más de información en algunas zonas, simplemente esto. Yo creo que por aquí más o menos tenemos suficiente data. Y vamos a volver a probar con nuestra retopología. Quizás vamos a darle un poquito más de homogeneidad al cálculo y vamos a ver qué ocurre. Bueno, y de momento tiene pinta de que va a fallar el cálculo. Suele ocurrir a veces, sobre todo cuando empezamos a meter cortes así a lo loco, como los he metido yo. Quizás hemos estropeado la geometría, así que ya sabéis lo que nos toca. Nuestro Image Cleaner, comprobamos y le pedimos que nos solucione estos problemas, a ver si ahora el software es capaz de hacer el cálculo, y si no, pues tendríamos que optar por otra solución distinta, ¿vale? Como veis, tenemos que ir probando, ¿veis? Esto ya nos ha dado un resultado bueno, es bastante interesante. Todavía nos falta un poquito de definición aquí en la parte de abajo. Luego, en este caso, quizás no nos queda más remedio que, nuevamente, utilizar nuestro Subdivide. Como veis, Subdivide es una herramienta muy interesante que nos va a permitir homogeneizar el resultado, y esto va a hacer que luego el software lo tenga un poquito más fácil a la hora de generar la retopología. Yo creo que este está bien, este resultado va a estar bien. Y ahora retopología y vamos a volver a intentar el proceso. Si vemos que falla, tendremos que intentar identificar por qué, solucionarlo y continuar trabajando. En este caso tenemos un error. Vamos a ver si hay aquí algún error fácil de diagnosticar. Vemos que sí que lo hay y repetimos el proceso. Vamos a ver si ahora funciona, y si no, ya tendríamos que ir manualmente a intentar identificar esas zonas conflictivas para quizás borrar algún polígono, algún vértice extraño que pueda haber presente y que esté causando los problemas. Y como veis, ahora ya obtenemos un resultado sorprendentemente bueno, la verdad. Esta zona de aquí quizás es un poco mejorable, pero no nos cuesta nada ahora editarla manualmente con un editable poly. Venimos aquí, activamos nuestros constraints y ya se trata de un proceso de refinado que honestamente no tiene nada que ver con haber modelado esto desde cero. Nos hemos ahorrado un montón de trabajo. En mi opinión, esta es una incorporación muy interesante que nos trae Autodesk. Me alegro mucho de que estén haciendo este tipo de cosas y que se estén tomando en serio y de forma activa la mejora de 3D Studio Max. Muchos usuarios se lo vamos a agradecer. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que podáis hacer uso de estas herramientas automáticas de retopología en 3D Studio Max en vuestros proyectos de modelado o en vuestros proyectos de cualquier tipo. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este vídeo, me encantaría que os suscribierais a este canal o que me dejarais algún comentario. Ya sabéis que esto ayuda muchísimo a los que nos dedicamos a crear contenido en YouTube. Y si conocéis a alguien que pueda estar también interesado en esta información, recomendárselo para que también lo puedan ver. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.